Hoy tuve que caminar toda la Benigno Malo, desde la Muñoz Bernaza hasta la Larga, para ir al trabajo. Y la verdad, como todavía tenía unos minutitos antes de hacerme tarde, dije voy a ir disfrutando la caminata. Y mientras caminaba me di cuenta de algo curioso, y es que en realidad uno no camina por una calle, uno camina por una colección de nombres. Benigno Malo, Muñoz Bernaza, Rafael María Arízaga, Pío Bravo, Gaspar Sangurima. Nombres que he leído cientos de veces, nombres que pronuncio sin pensar, nombres de personas que seguramente fueron importantes para alguien, porque esa es una de las cosas más raras de las ciudades. Están llenas de gente que ya no está. Las calles tienen nombres, los parques tienen nombres, las escuelas tienen nombres, y la mayoría de las veces no tenemos ni idea de quiénes fueron, ni qué hicieron, ni por qué terminaron convertidos en una placa en una esquina. Y mientras caminaba, me preguntaba qué tienen en común todas esas personas, qué hace falta para convertirse en una calle, o si acaso basta con esperar suficiente tiempo. Empezando por la Muñoz Bernaza, por el sector de las radios La Voz del Tomebamba y esa que está al frente, que no sé cómo se llama. Seguí bajando por la Benigno Malo, con una vista hermosísima de la catedral, y llegué a la Rafael María Ariza. Una calle que hasta ahora no da miedo, por suerte. Una calle de la que nunca me pregunté quién fue esta persona que le dio el nombre. De hecho, estoy bastante seguro de que la mayoría de nosotros no sabría decir quién fue Rafael María Ariza. Ni sospecha que caminamos sobre versos románticos y discursos diplomáticos que alguna vez sonaron en los pasillos del Ecuador. O Pío Bravo, cuya memoria se ha desgastado tanto que ya nadie recuerda al brillante políglota y al legislador que defendió con firmeza la justicia en los periódicos de antaño. O la Gaspar Sangurima, a quien nombramos con prisas sin saber que evocamos las manos maestras del Yuki, aquel genio zurdo que esculpía la madera con una perfección anatómica que asombró al mismísimo Simón Bolívar. Y sin embargo ahí siguen, en cada esquina, en cada dirección, en cada mapa, en cada conversación donde alguien dice nos vemos en la Sangurima o te bajas en la Rafael María Arízaga. Los nombres están por todas partes, pero se han vuelto invisibles. Uno aprende a usarlos igual que aprende a usar los semáforos o las señales de tránsito, sin pensar demasiado en ellos. Y quizá esas personas dedicaron años enteros de su vida a hacer algo lo suficientemente importante como para terminar convertidas en una calle. Y ahora la mayoría de nosotros ni siquiera sabe quiénes son. Pero bueno, seguí bajando por la bajada, que por suerte no es subida, porque cuando es subida sabe ser matadora. Llego hasta la Vega Muñoz, creo, o es la Muñoz Bernaza. No, es la Pío Bravo, creo. No, la siguiente es la Muñoz Bernaza. Ah, no, en la que empieza la Benigno Malo es la Muñoz Bernaza. Esta es la Vega Muñoz. Bueno, llego hasta la Vega Muñoz. La verdad es que después de tantos años caminando por aquí sigo confundiendo la Muñoz Bernaza con la Vega Muñoz. Porque sí, parece que Muñoz es un apellido muy común en Cuenca. Así como Cordero, Serrano, Malo. Hay apellidos que aparecen tanto en esta ciudad que uno empieza a sospechar que las mismas 10 familias fundaron media Cuenca. Y quizá por eso las calles tienen tantos apellidos, porque la ciudad a la final también decide quién merece ser recordado, quién termina en los libros, quién termina en una estatua y quién termina dando nombre a una calle. Uno se encuentra por acá un Serrano, un Cordero más allá abajo, un Malo por aquí, y cuando menos se da cuenta ya está rodeado de ellos. En las calles, en las escuelas, en los edificios, en las placas. No sé cuántos Muñoz habrá en Cuenca, pero sí sé que hay suficientes como para que uno termine confundiéndose entre la Vega Muñoz y la Muñoz Bernaza. Apellidos típicos cuencanos. Como el Benigno Malo, gran político, abogado y educador ecuatoriano con un nombre tan divertido y tan trágico. Una contradicción se podría decir. Porque resulta que Benigno Malo dedicó buena parte de su vida a estudiar, escribir, fundar instituciones, impulsar la educación y participar en la construcción de un país que todavía estaba tratando de entender qué quería ser. Fue ministro, gobernador, diplomático, primer rector de la Universidad de Cuenca, y aún así sospecho que la mayoría de nosotros tenemos exactamente el mismo pensamiento cuando escuchamos su nombre por primera vez. Benigno Malo. Qué injusto debe ser pasarse toda una vida construyendo una carrera política para que 200 años después lo primero que llame la atención sea la contradicción entre tu nombre y tu apellido. Aunque tampoco es que haya sido culpa de él, supongo.
Uno no escoge ni dónde nace, ni cuándo nace, ni cómo se apellida. Y sin embargo, algunas personas terminan heredando nombres heroicos, mientras que otras tienen que pasar la eternidad explicando que sí, efectivamente se llaman Benigno, malo. Seguro sus papás se sintieron muy ingeniosos cuando se les ocurrió. O quizá era para contrarrestar el apellido tan negativo que le tocó al guagua. Bueno, ya llegamos a la Sangurima. Es un buen apellido. Quizá no tan prestigioso como Malo, pero al menos no suena villano. Y entonces me surgió otra pregunta. ¿Qué pensará la gente cuando y si algún día llegan a pasar por una calle que se llame Jefferson Castillo? Porque si algo me he dado cuenta es que las calles terminan reduciendo una vida entera a unas pocas palabras pintadas en una esquina. Nombres que alguna vez pertenecieron a personas complejas, con problemas, con amores, con contradicciones. Así que yo me pregunto, ¿qué quedaría de mí? ¿Qué tendría que pasar para que una calle llevara primero mi nombre? Escribir una obra, contar alguna historia importantísima. Bueno, primero morirme, supongo. Y si eso llegara a pasar, ¿qué pensaría la gente al leerla? Porque Jefferson Castillo tampoco es que explique mucho. Mitad nombre gringo, mitad apellido castellano, cara de árabe, sangre lojana, hecho de Leguén, nacido en Sucumbíos, criado en Cuenca, una mezcla rarísima. Y probablemente dentro de 100 años alguien caminaría por ahí sin saber nada de eso, sin saber qué hice, qué me preocupaba, qué me daba miedo, qué personas amé, pensando simplemente qué nombre más raro para una calle. Es curioso, uno pensaría que caminar es la forma más natural de recorrer una ciudad. Después de todo, las ciudades empezaron con personas caminando, pero en algún momento decidimos que los peatones tenían que esperar. Y así nos pasamos buena parte de la vida detenidos frente a un semáforo, esperando que pasen los carros, esperando que pase el tranvía, esperando permiso para cruzar. Una calle que técnicamente también es nuestra, técnicamente. Quizá por eso me gusta caminar, porque me obliga a ir a la velocidad para la que fue hecha esta ciudad, la velocidad de los pies. La velocidad a la que uno alcanza a mirar las señales, a saludar a alguien, a notar las puertas viejas, o preguntarse tonteras como quién demonios fue Rafael María Arízaga. Bueno, y ahora sí ya crucemos. Ya estamos por la Escuela Central, el antiguo hospital que los hermanos betlemitas levantaron en 1747, con sus paredes de adobe y sus rezos para los enfermos y desvalidos, cuyos vestigios y restos óseos descansan aún bajo los pisos, recordando que el suelo que pisamos estuvo consagrado a la muerte. Luego la escuela de niñas, aquella joya neoclásica del siglo XIX, trazada por el emblemático hermano Juan Steele, el mismo que hizo la catedral, quien transformó el convento en aulas para la educación femenina, y ahora un museo de la ciudad. Uno suele pensar que las ciudades están hechas de edificios, pero quizá están hechas de usos en realidad, de cosas que ocurren dentro de los edificios. Y esas cosas cambian todo el tiempo. Lo que hoy es un museo, alguna vez fue un hospital. Lo que hoy recibe turistas, alguna vez recibió enfermos. Lo que hoy guarda objetos antiguos, alguna vez intentó salvar vidas. Y supongo que eso pasa con todas las ciudades. Los edificios sobreviven más que sus propósitos, más que sus dueños, más que las personas que los construyeron. Las paredes se quedan mientras las historias cambian. Y poco a poco la ciudad va reciclando sus propios recuerdos, convirtiendo unas cosas en otras, como si nunca terminara de decidir qué quieren ser. ¿Qué se puede decir del Parque Calderón? Que capaz ahora uno ya no se va a caer de jeta con las baldosas resbalosas que había. Y es raro que a uno le coja nostalgia por esto. Y la catedral, la gran imagen de la ciudad incompleta. O sea, la imagen incompleta por las torres que hacen falta, no que la ciudad sea incompleta. O bueno, también, con tanta gente que se va. Y es curioso que el símbolo más reconocible de Cuenca sea precisamente algo que nunca se terminó. Porque uno pensaría que las ciudades se construyen como una casa, que llega un momento en que alguien pone un último ladrillo y dice listo, ya está. Pero las ciudades no funcionan así, nunca terminan de construirse, siempre les falta algo. Una torre, una calle, un puente, un barrio nuevo, nuevas personas. Quizá por eso la catedral se siente tan apropiada como ícono de la ciudad, porque lleva más de un siglo recordándonos que las cosas importantes rara vez están completas. Ni las ciudades, ni los edificios, ni las personas. Bueno, ojalá Diosito proteja mi camino y el de mi familia y mis amigos. Estamos en Corpus y tampoco hay que olvidarnos de Cristo.
Me gusta pensar que esa es otra de las cosas que sobreviven en una ciudad. Todavía hay personas que se persignan cuando pasan frente a una iglesia. Todavía hay quienes levantan la vista cuando escuchan las campanas. Todavía hay quienes piden protección para los suyos antes de seguir caminando. No sé si tenga que ver con la fe o con la costumbre, pero sí sé que forma parte del paisaje de Cuenca. Igual que las calles con nombres de personas que ya no están. Bueno, creo que ya estoy un poquito tarde. Aunque la verdad ya es un hecho que voy a llegar tarde. Porque cada vez que intento apurar el paso, aparece otra calle, termino distrayéndome, que es una forma elegante de decir que me cuesta muchísimo ignorar las cosas cuando me pongo a caminar. Pero bueno, disfrutemos la caminata, que la vida es corta. Y no todos pueden disfrutar de una caminata por el centro un lunes en la mañana, llegando tarde al trabajo. Pasar por estas calles llenas de gente caminando, quién sabe a dónde, en calles con nombre de gente o de hombres, mejor dicho, que alguna vez andaron esta tierra pensando y filosofando huevadas. Y algún día seguro otra gente andará, quizá ya no pensando, capaz huyendo. Chuta, ya debería haber llegado. Pero supongo que eso es el chiste de caminar sin prisas. Uno sale para llegar a un lugar, termina encontrando otros. Esta es mi parte favorita de Cuenca, la bajada del Centenario, donde parece que nada ha cambiado. O al menos eso me gusta pensar, porque claro que han cambiado cosas. La ciudad que se ve al fondo es distinta, hay más edificios, más carros, más ruido, más gente, y probablemente las personas que caminaban por aquí hace 50 años ya no están. Pero hay algo en este lugar que parece resistirse. Las mismas gradas, la misma pendiente, la misma vista, la misma sensación de estar bajando hacia otra cuenca, como si ciertos rincones decidieran quedarse quietos mientras el resto de la ciudad se mueve como loca. Aquí todavía uno puede resbalarse cuando llueve, todavía se ve la nueva ciudad, todavía es solo un lugar de paso, no hay banquitas, ni miradores, ni nada, solo unas gradas viejas, donde uno por un ratito disfruta la vista. Llevo toda la mañana caminando por la Benigno Malo y al final creo que no recuerdo casi nada de Benigno Malo. Pero sí me quedó resonando que Muñoz Bernaza, Rafael María Arízaga, Pío Bravo, Gaspar Sangorima, Juan Jaramillo, todos fueron personas. Todos tuvieron problemas, todos llegaron tarde a alguna parte, todos pensaron que sus preocupaciones eran importantes y ahora son apenas un nombre en una esquina, un nombre que alguien lee mientras cruza una calle, y quizá eso sea una ciudad. Un lugar donde los vivos caminan sobre la memoria de los muertos sin darse cuenta. Y bueno, y ahora sí ya estoy atrasadísimo, así que chao.